bailes, platillos tradicionales y celebraciones mayas, al igual que música y vestimenta típicas, Yucatán es uno de los destinos turísticos con mayor riqueza cultural en México, y en cada pueblo y comunidad del estado existe un abanico multicolor de la herencia histórica de los mayas en la vida cotidiana del yucateco. Entre bailes, platillos tradicionales y celebraciones mayas, al igual que música y vestimenta típicas, Yucatán es uno de los destinos turísticos con mayor riqueza cultural en México, y en cada pueblo y comunidad del estado existe un abanico multicolor de la herencia histórica de los mayas en la vida cotidiana del yucateco. Entre las tradiciones y costumbres más populares de la cultura maya está el juego de pelota, que era un juego considerado como una actividad de ocio, sino que no era eso. Bueno, ahora hablaremos acerca de la arquitectura, costumbres y tradiciones de Yucatán mestizo. Bueno, Yucatán es una tierra que comenzó a forjar una nueva identidad después de la conquista. Esto entre la rica cultura maya y las creencias que fueron traídas de España. A partir de estas surgen nuevas actividades que se volvieron costumbres, y algunas han sobrevivido de hecho al paso del tiempo y hasta hoy en día se practican. Entre estas costumbres, unas han llamado recientemente mucho la atención, como el romper con los puños las piñatas, y otras también muy conocidas desde siempre, como el uso del hipil y el hanal pisham. Bueno, como ejemplo de estas costumbres y tradiciones tenemos las vaquerías, que al hablar de vaquerías es hablar de fiesta, de música, de emoción y de alegría. Bueno, estas típicas celebraciones de Yucatán nacieron al principio de la época de las haciendas, aproximadamente en el siglo XVIII, cuando las actividades ganaderas eran aún la actividad principal. Originalmente se realizaban de manera anual, y esto celebrando la tierra y el conteo de las colas de ganado. Posteriormente, durante la época de oro verde, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cobró mayor fuerza, y a esta se le anexa la comida y los juegos artificiales. La vaquería actualmente consta de 3 celebraciones principales, las cuales son la misa, la corrida de toros y el baile. Durante el baile, con música de las jaranas, los yucatecos traen a la vida bailes típicos como la danza de cabeza de cochino o la danza de las cintas. Y durante el descanso de las orquestas, es cuando los mestizos y mestizas hacen como que muestran su ingenio con bombas, que son rimas chuscas que recitan a manera de broma. Igualmente tenemos la jarana. Este baile consiste en un zapateo en el piso sin pasos fijos ni diferenciación entre el hombre y la mujer. Predomina en el baile de la jarana la veracidad de la postura de los intérpretes, que en las partes valseadas realizan giros mientras levantan los brazos y efectúan tranquilos con los dedos. Con esta sola excepción, el baile de la jarana se limita a las extremidades inferiores. El tronco del bailador permanece erguido al grado de que se puede danzar con un objeto en la cabeza sin que éste se pueda caer al piso. También el baile de jarana es en parejas, y si en algunas ocasiones los hombres se alinean delante de las mujeres y también en fila para poder iniciar el baile, y cada pareja conserva su autonomía y su propio espacio. De igual manera tenemos el hanal pisham, que se le conoce hanal pisham o comida de ánimas, que es un acontecimiento especial que se celebra del 31 de octubre a noviembre y que vive desde la época de los mayas. En estas fechas son en las que las ánimas reciben el permiso para poder visitar a sus familiares en este plano terrenal. La tradición incluye varios ritos. Entre los principales está el poner la mesa, que funciona como altar, alumbrada con velas de cera y fotos de los fieles difuntos u objetos y comida favorita de ellos. En Yucatán creemos que nuestros familiares nos visitan del más allá y comparten con nosotros los alimentos estos días. Por eso se les servimos sus platillos favoritos. El mukbipollo es el estelar de esta celebración, y es en esencia un tamal grande hecho de masa de maíz y manteca, relleno con carne de pollo y cerdo y condimentado con tomate y chile. Esta torta de maíz se envuelve en hojas de plátano y se cocina en un hueco en tierra donde se le pone leña y piedras calientes. Igual tenemos la trova yucateca, que esta canción es una de las manifestaciones de mayor genuidad del alma yucateca. Esa expresión que, al igual que otras tradiciones, es resultado del mestizaje. La inspiración de la trova es la mujer,
y la veneración a su belleza, cantándole el amor afortunado o, en dado caso, desafortunado. Normalmente se interpreta por tríos formados por cantantes que tocan guitarra, 2 acompañamientos y un solista de requinto. Aunque también han existido cuartetos o quintetos de trovadores yucatecos. Se caracteriza por alterar el canto en coro con el canto solista en estribillo, así como por la moderación del tempi y acentos musicales en contraste con el intervalo de requinto. Entre los compositores más conocidos de la trova yucateca se encuentran Pepe Domínguez, Ricardo Palmieri, Guti Cárdenas, entre muchos más, quienes acompañan a un grupo de poetas, mientras se acompañan con un grupo de poetas colaboradores de ellos. También hablaremos de la arquitectura, que recientemente nombrada como la mejor ciudad para poder visitar en el mundo. Mérida es una de las ciudades con mayor riquezas en arte y cultura del país. Hacemos repaso sobre la historia de la cultura de Yucatán. Primero que nada hay que decir que esta está ubicada en la península del estado. La capital de Yucatán es Mérida y se fundó en 1542 por el militar español Francisco de Montejo. Fue uno de los principales lugares en el país en ser colonizados, dejando una clara influencia española en sus edificaciones que se diferenciaban del resto de México. El resultado fue un estilo coloquial que ha resistido al paso de los años y de la arquitectura moderna. Su periodo colonial se dio a mediados del siglo XVI, cuando al mismo tiempo en el que se fundaba la ciudad y se restablecían las normas urbanas de España en esta época, y se mantuvo hasta finales del siglo XIX. La ciudad se empezó a organizar de un modo jerárquico y para tener una forma de ahorrar. Fue con arquitectura sencilla, con paredes lisas y pocos detalles, y el cambio se dio a la llegada de Porfirio Díaz. Es bien sabido que Porfirio Díaz exhortó ideas, corrientes y arquitecturas europeas en nuestro país, y fue una de las etapas en las que hizo que políticos y familiares adineradas buscaran reformar las calles y casas yucatecas con el fin de convertirla en una ciudad ecléctica y vanguardia. Poco a poco la ciudad transitó intermitentemente por diversos cambios tecnológicos y artísticos, y la arquitectura de Mérida se convirtió en la joya que hoy en día conocemos. Bueno, ahora hablaremos acerca del lenguaje yucateco. Bueno, la lengua yucateca es hablada por 710,000 personas en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Belice. Se trata de una segunda lengua en importancia numérica de las lenguas nativas de México. Tiene un 8% de hablantes monolingües, que tiene igual una variedad clásica del yucateco que es usada por los chamanes en la literatura tradicional, como los libros del Chilambalam. El español que hablamos aquí en Yucatán es muy peculiar, sobre todo porque utilizamos como que muchas palabras en maya o términos que provienen del maya, y esa es la razón por la que nuestro acento sea tan característico. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la influencia de otras culturas en Yucatán. Y bueno, pues la cultura yucateca de hoy es definitivamente mestiza, una mezcla de maya y español. Y a menor grado de otras influencias como los franceses, cubanos, holandeses, coreanos, libaneses, lo cual puede verse particularmente en nuestra cocina regional y arquitectura. Bueno, pues pasamos con ¿qué es el arte sacro en Yucatán? Pues bueno, el arte sacro es una denominación utilizada para todas aquellas producciones artísticas que tienen como un fin un culto a lo sagrado, divino, y a las que rescataron en Yucatán. Se refieren a producciones artísticas que van del siglo XVI al siglo XX. Pasamos con la jarana, vaquería y bombas. Pues bueno, la jarana es un baile típico en las fiestas populares a lo largo y ancho de la península de Yucatán. El término jarana se puede definir como alboroto, y es algo que caracteriza a este tipo de baile, pues se relaciona con la alegría y el alboroto con el que se ejecuta. Como siguiente punto tenemos la vaquería, y como casi todas las fiestas tradicionales yucatecas es una combinación de culto religioso por los españoles y las creencias del pueblo maya.
Y las bombas es un dicho, las bombas son un dicho normalmente rimado, de carácter festivo y pícaro utilizadas en Yucatán. Se intercalan muchas veces entre las notas de música que acompañan a las jaranas, detonan el humor de quien les recita básicamente. Se denomina trova yucateca a ciertos aires musicales mestizos típicos de Yucatán, México, cuyo origen se remontan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los géneros propios de la trova yucateca son básicamente tres: el bambuco, de origen colombiano, el bolero, de ascendencia cubana, y la clave. Los compositores de este género incluyen en ocasiones valses, pasillos, habaneras, incluso jaranas. Los primeros intérpretes de la trova yucateca que alcanzaron la fama fueron Chan Sil, Ricardo Palmerín y Guti Cárdenas, quienes difundieron la música de la península yucateca en los núcleos urbanos de México de principios del siglo pasado. La literatura en Yucatán. A lo largo de los siglos, la región peninsular yucateca en México ha sido pródiga de producción literaria, entendiéndose esta como el arte de registrar ideas humanas con signos visibles, y también de cultivar la literatura oral, que tiene como archivo la memoria del individuo o la comunidad y que se transmite de generación en generación. Esta producción se ha sustentado desde luego en el empleo estético del lenguaje, pero también en las composiciones literarias primigenias que han permeado a través de los siglos. A pesar de la destrucción masiva que estos estuvieron sujetos los textos sagrados o los cantos épicos mayas, durante la época de la conquista cultural en la denominada colonia española. En el siglo XX, la influencia de la cultura maya se volvió a hacer notar, dando a la literatura de Yucatán un carácter regional y propio, pero al mismo tiempo muchos autores trascendieron las fronteras geográficas de los yucatecos y se consagraron en otros ámbitos. Bueno, ahora hablaremos acerca de las artesanías en Yucatán. Bueno, el estado cuenta con una gran importancia en la fabricación de artesanías, las cuales son diferentes dependiendo del municipio del cual se trate. Las laboriosas manos de los yucatecos han creado objetos de notable belleza y brillante color, cuyos usos son variados, pueden ser para decoración, uso doméstico, así como para el vestido regional, y objetos que solo se producen para un tiempo en específico o para fiestas populares religiosas.